Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Acá estamos en este día, martes 15 de diciembre del año 2020. Se está acabando el año, pero no se acaban las novedades. Esto se llama Sin Saco Fiscal. Y hablamos un poco de política económica, un poco de política fiscal, mucha medida, y terminamos hoy con mucha jurisprudencia. La verdad, Guillermo Gerti hizo el temario y tenemos para 3 programas. Y Jorge Haddad, que es nuestra estrella, va a tratar de poner el pecho a las balas. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio, Guillermo? ¿Cómo anda? Bien, bien, por suerte bien, por suerte bien. Remando todavía, que es lo importante. Guillermo. Bien, bien. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Guillermo, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, no vamos a perder tiempo porque ya les digo, tenemos muchos temas para poder charlar en el día de hoy. Y bueno, ¿qué pasó con el RIPTE? Octubre 2020, ajuste anual de ganancias y el artículo 94 famoso. Cuéntenos, caballero. El artículo Jorge. 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias es la escala, con la cual pagamos todos el impuesto a las ganancias. Y esa escala se tiene que actualizar anualmente. Y se manosean las actualizaciones, a veces se olvidan, viste que como tienen muchas cosas que hacer, se olvidan de actualizarla. Entonces la dejan los montos, no los porcentajes. Los porcentajes normalmente siempre quedan los mismos, pero que saltan de 5 en 5 más o menos, o 6 en 6, una cosa así, un disparate de ese nivel. Pero es así, siempre estuvo, nunca quisieron modificarlo. En este año pasado lo mismo, tomaron el RIPTE y en función del RIPTE hicieron unos números. A partir de ese número empezás a pagar impuesto a la ganancia porque ese número se lo denomina normalmente mínimo no imponible. O sea, de ahí para abajo no pagás, de ahí para arriba pagás. Y eso es en relación de dependencia y es para autónomos, y tiene relación con toda tu actividad para todo el año. No es que lo hacen cada 2 meses, cada 3 meses, como la municipalidad, la ciudad autónoma de Buenos Aires te va a actualizar el ABL todos los meses en función de la inflación. Acá no. Acá te lo hacen una vez y quedó. El último periodo del gobierno kirchnerista, los montos no se actualizaron durante 3 años, con una alta inflación. Por consiguiente, si a vos te subían el sueldo, terminabas ganando menos que antes de subirte el sueldo. ¿Por qué? Porque pasabas a otra categoría. En vez de pagar el 7, pagabas el 14 o el 13. Y en vez de pagar el 13, pasabas al 19. Y del 19 pasabas al 23. Entonces la suba de acuerdo de la paritaria te jugaba en contra. Acá no sé cómo va a jugar ni por cuánto tiempo va a ser durable esto, pero te tiro unos números nada más. Aquel que gana por mes, soltero, sin hijos, 74.810 pesos, no paga. 74.811 paga, empieza a pagar. Y empieza a pagar y se le van a retener más o menos 1.000 pesos, 1.027 por mes. Si gana de 95 en adelante, 95.000, ¿no? Se le van a retener 2.260 pesos. Si gana 100.000, se le van a retener 3.300, etc. Ahora, es mucho más fácil que la gente vaya pasando de 75 a 95, con lo cual te están casi duplicando la retención, si vos haces el cálculo, un 50% como mínimo, que el ajustarse de acuerdo a la inflación todo. Tengamos presente Jorge. que hay una unidad tributaria, de valor tributario, creada en la época de Macri, y por ley, que se tiene que actualizar todos los años por costo de vida y nunca se hizo. Y eso servía para todo. La ley penal tributaria, para estos ajustes y para lo más insólito de todo esto es el local de negocios que
a partir de 1.500 pesos paga IVA. Los 1.500 pesos se pusieron en la época de Silvani, 97, nunca se modificaron, eran 1.500 dólares. Y nunca se tocaron, hasta ahora, nunca se han tocado, no se han modificado. Entonces, vos colocás en una situación de gambetear y de hacer un montón de cosas a aquella gente que tiene que pagar IVA cuando a lo mejor tiene como ingreso único el alquiler de un local, por ejemplo, ¿no? Una cosita que quiero agregar es, la primera es, que ya lo comentamos esto, ya es una política recaudatoria lo que se está realizando. Es decir, sí, al no actualizar las escalas, lo que se busca es recaudar. El segundo efecto es que las paritarias o van a buscar formas no retributivas de aumento, o lo que va a terminar pasando es que lo quedemos sin luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos sectores decidan no trabajar porque si hacen horas extras, terminan pagando impuestos y ganan menos. Ya lo vivimos esto. Porque usted lo dijo, 3 años de kirchnerismo, en su último gobierno de Cristina hizo esto, y el efecto fue que la gente, por ejemplo, de Luz y Fuerza no arreglara los cortes de luz. Y lo que veo que vamos a pasar exactamente por lo mismo. Pero además, al gobierno se va a abrir un centro de choque con el sindicalismo. Porque puede haber un montón de sindicatos que van a empezar a pagar ganancias que hoy no la están pagando. Exactamente. Y eso es comunidad laboral. Eso es lo que yo te iba a decir después de esto. Jubilados y pensionados tienen 6 saberes mínimos, como mínimo. Sabemos que la jurisprudencia está diciendo para jubilados no se debe aplicar el impuesto a las ganancias. Cualquier situación que tengan, no solo aquellos que estén en una situación de emergencia, enfermedad o vulnerabilidad, no. Y el mínimo es de 6 haberes mínimos, o sea, 19.000 pesos, el haber mínimo, por 6, son 115.000 pesos. De 115.000 pesos para arriba, el que gane, el jubilado que gane de 115.000, le van a retener impuesto a las ganancias también. Y lo mismo ocurre con los autónomos, que siempre estuvieron debajo de los de relación de dependencia. Mirá la relación que hay. 74.000 para el soltero en relación de dependencia, 41.000, 42.000 casi, para el soltero pero autónomo. O sea, son casi 35.000 pesos de diferencia entre uno y otro. El autónomo está siempre mucho más castigado que aquel que está en relación de dependencia. Y para el casado con hijos es 68.000 pesos contra casi 100.000. Es mucha la diferencia y es mucho esto, como vos decís, es para recaudar. Pero bueno, hay propuestas, 1.000 propuestas realizadas para poderlo hacer lo más justo. Yo no digo que no se pague. Todos los países del mundo tienen este sistema. Hagámoslo más justo. Hagámoslo más justo. Lo único que pretendo que se pida... Yo te voy a responder, Jorge, con una cosa que vengo repitiendo, porque nos lo dijo alguien de Instituto Patria a varias personas, y es, nosotros protegemos a nuestro votante. Y ellos creen que el tipo que gana de 68.000 mangos para arriba no los vota. Y este es un grave problema, porque es impulsar a la mano de obra, al votante de clase media. Y sí. Sí, es ir en contra de él, ¿no? Es realmente terrible. Y eso te provoca pagos en negro y un montón de vueltas que se empiezan a dar. Por ejemplo, grandes empresas están diciéndole a sus empleados, señores, yo el 30% se los deposito en dólares en una cuenta en Estados Unidos y le doy una tarjeta. Y el 70% se lo pongo acá en cuenta corriente. Ustedes hagan lo que quieran, yo blanqueo el 30% de allá, van a pagar por todo, pero allá se lo estoy pagando en dólar al dólar oficial de acá. ¿Para qué? Para retener la gente, porque si no se van. En muchos niveles que no votaron, de acuerdo al criterio del instituto que no los votaron, se van. Entonces, para que no se vayan, le están dando esa ventaja. Que si vos empezás a ver aquel que no puede abrirle una cuenta corriente en el exterior, le paga en negro acá. Y se acabó. Y ahí soluciona el problema. Entonces, el propio Estado, con una medida
históricamente injusta y no lógica porque se puede hacer de otra forma, hay países que lo hacen de otra forma, se podría copiar y pegar o imitar, está provocando ellos mismos llamémosle, la fuga del impuesto a las ganancias y el pago en negro. Desgraciadamente esto es así. Antes de pedirle a Guillermo que aporte algo, les cuento que la inflación del mes de noviembre fue del 3,2% según dijo el INDEC. En el momento que estamos realizando este programa, se acaba de anunciar esta información. Walt Disney agradecido. Señor Guillermo Gert, ¿algún apunte sobre esto? No, a ver, poco, digamos, por ahí dar mi punto de vista. O sea, primero, digamos, aclarar por ahí a la audiencia por qué, digamos, sale al tapete este tema, digamos, puntualmente porque el artículo 94 que mencionó Jorge, que es el que establece las escalas, dice puntualmente, digamos, que esta escala se va a formular en función a los coeficientes que establezca el RIPTE de octubre, del mes de octubre que se publique, digamos, en octubre del año anterior. Por eso, digamos, salió el RIPTE de octubre, entró al tapete esto y porque hicieron números, ¿no? Y la realidad es que el RIPTE está evolucionando por debajo de la inflación. Y con lo cual eso conlleva lo que ustedes bien estaban mencionando, ¿no? La cuestión de que cada vez los asalariados están tributando más ganancias de cuarta categoría, teniendo, digamos, salarios reales más bajos, ¿no? O sea, son cuestiones fácticas. Salario real cayó un 15% en los últimos 3 años. Con lo cual, digamos, están tributando el impuesto a las ganancias en función, digamos, a una capacidad, si se quiere, contributiva ficticia. Por eso, puntualmente, es lo que se viene transformando el impuesto a las ganancias a lo largo de los años. Si bien es un impuesto directo que tiende a ser más proporcional, como la mecánica del impuesto no toma ciertos factores, uno de ellos es la inflación, que es el gran impuesto encubierto en la República Argentina, se dan estas inequidades. Esto es el ejemplo de ganancias de cuarta categoría, digamos, lo que tienen que tributar los asalariados, o los que, digamos, en función no solamente de los asalariados, sino también aquellos, digamos, que tributan en función a la fuerza de su trabajo. Si se quiere, bueno, también se engloba a los jubilados en esta cuarta categoría, que es otro tema aparte, ¿no? ¿Redondeamos algo más, Jorge, o pasamos al siguiente tema? Pasamos al siguiente. Bueno, porque le toca a Guillermo hablar del tema de los vetos al presupuesto. ¿Qué pasó ahí, Guillermo? Interesante. Sí, ahí pasaron muchas cosas, muchas cuestiones políticas también, ¿no? Me parece que hubo en relación al veto, que bueno, ahí Claudio, por ahí vos podés meter también algún bocado, ¿no? Pero bueno, sí, mediante... Te hago el marco político. Habíamos hablado, te marco el marco político, Guillermo, sí. Y es básicamente... Sergio Massa, en una serie de avivadas, había creado unos 11 impuestos y tasas, cada uno recaudado por algún ente donde maneja un masista. ¿Qué es lo que hizo básicamente el gobierno? Punto número 1, le eliminó varios de estos. Yo todavía no tengo en claro qué cantidad, estoy esperando ver un buen informe al respecto, de la cantidad que creó Massa, pero la mayoría no queda en manos de quien recauda el ente, sino va toda a rentas generales. O sea, dejaron algún impuesto porque permitió dar, pero no lo van a manejar los muchachos de Massa. Con lo cual, Massa está bastante enojado en las últimas horas y está hablando con periodistas contando de su enojo. Mira. Bueno, sí, finalmente el 11 de diciembre se promulgó en el Boletín Oficial el decreto 9090, bueno, 2020, justamente, digamos, promulgando parcialmente el presupuesto 2021, donde, bueno, por ejemplo, la modificación que se le quería implementar al artículo 15 del DNU 382 del año 2012, bueno, ese se veta, perdón, y puntualmente lo que se veta era justamente una asignación específica del 5%, se había establecido a favor de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Que, bueno, esa, por ejemplo, es una de las cuestiones que se veta.
La justificación así macro que se dio, digamos, en los considerandos de este decreto fue que estas modificaciones a ciertos tributos, o impuestos establecidos, obstaculizaban sustancialmente el objetivo o el espíritu de lo que iba a ser el presupuesto 2021. Bueno, ese fue el primero. Pasando al segundo, la cuestión de la tasa estadística. También se había establecido una cuestión en relación a la recaudación de la tasa estadística, que es una tasa aduanera, ¿no?, que está prevista en el Código Aduanero. Y lo que se veta es la afectación del 10% de lo recaudado, en concepto, bueno, justamente de esta tasa, que iba a ir a parar a una serie de líneas de créditos que iba a establecer el Banco de la Nación Argentina para fomentar, digamos, o fortalecer la línea crediticia del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE. Ese fue, digamos, esta afectación específica que se vetó respecto, digamos, de la recaudación de la tasa estadística. Después otra cosa que se vetó, que directamente se eliminó, fue la creación del fondo fiduciario para las fintech. Ese directamente se eliminó, se derogó. Porque básicamente lo que dijo, digamos, los fundamentos establecidos fueron que había otros fondos ya que abarcaban, digamos, esa línea de crédito que se quería crear, digamos, con este fondo fiduciario. Después también, y esta es una cuestión por ahí, digamos, que toca más con la relación con los gobernadores, es que se veta la creación de nuevas zonas francas. ¿Se acuerdan que en otra emisión habíamos hablado de que se creaban, digamos, o se habilitaba la creación de zonas francas principalmente en la provincia de Misiones? Básicamente el texto... No, la idea era, Guillermo, seamos específicos en esto. Se había creado un nuevo rubro que era zonas francas en provincias limítrofes. Esto creo que hacía que únicamente no iban a tener zona franca las provincias de San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán y Córdoba. Porque el resto de las provincias son limítrofes con algún lado. Incluso aquellas que son limítrofes para el mar también lo son limítrofes para otro país, porque para la provincia de Buenos Aires es limítrofe, por ejemplo, con Uruguay, a través del Río de la Plata. Entonces, vos lo que dabas es esa facilidad. En Misiones había sido una revolución, y te cuento que políticamente en este momento en Misiones están pidiendo separarse de la República Argentina, acá se puede lo que se acaba de hacer. O sea que había mucho negocio de amigos del poder dando vuelta. Y eso generó una reacción importante. Pero también se habían ilusionado muchos gobernadores de poder admitir un par de zonas francas más en sus provincias. Lo que hizo el gobierno no solo eliminó esta, sino el concepto de zona franca en provincias limítrofes. Claro. Igual, a ver, esto también lo habíamos hablado cuando habíamos comentado, digamos, esta posibilidad en otra emisión, que, digamos, el fundamento que dio, digamos, en este caso el presidente para vetarlo, ¿no?, es puntualmente, digamos, que afecta a las rentas generales. Obviamente, digamos, la creación de una zona franca o una zona, digamos, de por ahí con beneficios tributarios, impacta un poco, digamos, en lo que es el principio de generalidad en materia tributaria. Porque, digamos, empresas que por ahí estén radicadas en esa zona van a tener en iguales condiciones de capacidad contributiva por ahí un impacto menor en su tributación, con lo cual es un poco una afectación al principio de generalidad, y me parece que, digamos, la idea no es, digamos, establecer beneficios tributarios en un momento de crisis, ¿no? Guzmán se lo dijo claramente en la cara a Paolo Roca, quizás de la forma menos gentil posible. Le dijo, no es momento de bajar impuestos y no de hacer un sacrificio invirtiendo en Argentina. Con lo cual, Paolo Roca, que tiene 7.000 años y comió ministros como yo como tallarines, simple y sencillamente lo miró de soslayo y siguió de largo. Así no se trata a Paolo Roca, como decíamos con Fernando Meitner y Saco Energía. A un tipo que te va a hundir 1.500 millones de dólares en el país, por lo menos, tratalo con respeto. Claro. Bueno, Guillermo, ¿y qué más seguimos con esto? Y bueno, finalmente también se veta el artículo 126 del proyecto de ley. Estos eran todos agregados, como vos mencionaste bien, Claudio, digamos, no estaban dentro del proyecto original.
y este artículo 126 lo que hacía era suspender hasta el 31 de julio del 2021 la aplicación del artículo 23 de la ley 25.997, que es, digamos, la que facultaba al presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, que, bueno, actúa en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deporte, a destinar hasta el 35% de su presupuesto a los fines establecidos por la ley 27.563, que es la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística. ¿Cuál era el tema? Este artículo 23, originalmente lo que establecía y que se va a mantener por este veto, es que el presidente del instituto únicamente podía afectar su presupuesto a los objetivos, digamos, de la ley de turismo, de esta ley 25.997. Con lo cual, bueno, justamente, digamos, este veto lo que hace es que no se destine suma a un objetivo distinto, ¿no? Como se pretendía con este artículo 126, que, bueno, me imagino que por lo que vos mencionaste iba a parar a fina masa, ¿no? Jorge, vamos entonces a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ha pasado con la ley final? O hablamos un poquito más de presupuesto. Un poquitito, un bocadito del tema de presupuesto. No se negocian así las cosas. Yo cuando estuve en el Ministerio de Economía se negociaban antes de mandarlo a el Parlamento. Y después en el Parlamento había otro tipo de negociación. Acá creo que esto fue una vivada de masa y le sacaron las cajas. Punto. Ventajita, por algo lo llaman ventajita masa. Exactamente. Entonces ahí se le fue. Se pasó de rosca y se olvidó que había alguien que después lo tenía que promulgar o vetar. Y lo vetaron. Una lástima. No, él creía, la verdad que yo estuve hablando con un colaborador, Jorge. Él creía que en realidad era su bonus de fin de año. O sea, mirá, me porté también, hice también las cosas, saqué tantas cosas. Cristina escribió una carta, bueno, yo me llevo 11 impuestos para los amigos. Esta sería más o menos la idea que tenía o que circulaba alrededor del masismo. Total, no se van a dar cuenta, es tanta plata que esto es tan poquitito, viste, que no hay problema. Y fue más o menos así, o sea, bueno, tipo fue casi de mechera. Mira, hay tanta ley, hay tanta crema, afanémonos 2 cremas, no que se van a dar cuenta en el supermercado. Y sí, es así. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, vamos a lo nuestro de la ciudad, algo más terrenal, y de la otra ventana, de la otra vereda, llamémosle, de la otra vereda. ¿Qué es lo que nos va a pasar, estimado Claudio? Vamos a tener que pagar más impuestos nosotros, simplemente eso. Las actualizaciones, como siempre cae en eso. Las actualizaciones del ABL, que es uno de los impuestos más importantes que tiene, de los 3 impuestos más importantes que le da la recaudación, y que son impuestos que la gente se acostumbra a pagarlos, porque esa es otra de las cosas raras, el inmobiliario en las provincias o contribución territorial o el ABL de acá, está tan metido en la idiosincrasia de la gente que la gente va y lo paga. Es un impuesto que normalmente no se evade, salvo que no tengan plata y entonces no lo pagan. Pero si no, tratan de pagarlo. Bueno, eso, en vez de hacerse una actualización como se hacía todos los años, de determinada forma, lógicas más o menos, va a ser de acuerdo a la inflación mensualmente. Con lo cual, a fin de año vamos a pagar, no sé, un 50% más de lo que pagamos en enero. Sí, yo creo que eso va a ser una locura, es demasiado un aumento del 40-50%. Estaba proyectando también yo el mismo resultado. Yo particularmente en mi casa estoy pagando casi 4.000 pesos mensuales. Sí. Si me van a poner 6.000 pesos mensuales para el mes de diciembre del año que viene, díganme de dónde yo voy a aumentar 50% mis ingresos. Claro. Yo lo único que pido es esto, o sea, a ver, yo no tengo problema de pagar 50% más de impuestos. Ahora, ¿cómo hago para ganar 50%? No, el riñón lo tengo que vender, no lo puedo alquilar. Claro. Entonces, puedo venderlo una sola vez el riñón, no puedo alquilarlo cada 15 días para que lo use otro. Entonces, lo que veo es,
que la irracionalidad recaudatoria y depreciatoria de los políticos empieza a tener algún tipo de techo. Y ayer en el programa de Claudio De Stefano en Primerados, de que también está el querido Juan Sosa, hay un contador que se llama Chicolino, un gran tipo, gran tipo, que nos pone junto para que demos malas noticias, que contó algo muy interesante, que es la inconstitucionalidad de la tasa municipal cuando es irracional porque no compensa en forma proporcional el bien que supuestamente es grabado. O sea, si vos pagás una tasa de seguridad e higiene, se supone que te sacan la basura y tenés que pasar algún tipo de patrullero dando vuelta por tu casa, pagado por el municipio. Pero cuando te dicen tenés que pagar una tasa por un cartel, ¿qué beneficio tenés a cambio de una tasa por un cartel? Entonces, es lo que plantea es la inconstitucionalidad porque la tasa tiene que tener una compensación. Me pareció interesante el tema para traerlo en algún momento y analizarlo con cuidado, incluso lo podemos llamar a él para que lo aporte y lo diga en el programa, porque podría ser revolucionario. Hoy hay aplicada, según un trabajo que estuve viendo hace un tiempo, había cerca de 200 tasas municipales de distintos tipos. Cada municipio inventa la suya. Claro. Y la semana que viene vamos a tratar de tener acá a Iguacel, que es lo contrario, que fue retirar tasas. Claro. Lo vamos a poner a Guillermo Carril a laburar para que lo traiga. Sí, sería muy porque lindo justamente eso. es una interesante experiencia de ver qué tasas retiró y con qué reemplazó esa recaudación. ¿Sabés cuál es el tema? El problema del huevo o la gallina, que siempre se discutió y nunca se hizo nada, ni huevo ni gallina. Y él hizo algo. No sé si fue la gallina o los huevos, pero sacó impuestos y recaudó más. Entonces va a ser muy interesante tenerlo para el martes que viene, si Guillermo lo puede conseguir. ¿La gallina es un falso dilema? Porque se toma a partir del pollo, pero en realidad la naturaleza te da la respuesta. Primero fueron los huevos, luego aparecieron las aves. O sea que en la naturaleza la respuesta está. En la charla cotidiana no. Como los impuestos pasa exactamente lo mismo. En la charla de calle puede no haberla, pero técnicamente hay una respuesta a la actitud depredatoria de los políticos. Sí, pero que los técnicos no la quieren aceptar. Y cuando se la plantean a los políticos, son los políticos los que no quieren aceptar. El otro tema que va a avanzar la ciudad de Buenos Aires es sobre las LELIC, que ya se expidió el Banco Central diciéndole, a mí no me toque esto, porque esto es sagrado, esto no puede hacer porque afecta la política económica y afecta la política monetaria del Banco Central, y se presentó ante la Corte, y la Corte no sé lo que va a hacer realmente. ¿Por qué? Porque le aplican impuestos y la van a pagar los bancos. En realidad la vas a pagar como siempre vos, Guillermo y yo, y Maxi también, ¿no? Porque vas a pedirle algo al banco y te lo va entre la letra chica y los gastos administrativos y gastos que no sabes de qué va a estar eso. ¿Por qué? Porque lo trasladan. Que tienen acceso al Poder Judicial, esperen la presentación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando responda a eso, porque me dicen que es demoledora desde el punto de vista de jurisprudencia y es demoledora en cuanto a leyes y normas provinciales que aplican este tipo. Habíamos hablado de dos casos, Tucumán y Córdoba. Bueno, me están diciendo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hay más de 17 que aplican, incluso hasta municipios aplican normas por la compraventa de bonos. Exactamente, sí. Sí, hay un montón, escondidos por donde quieras. Lo mismo que los resúmenes de tarjeta de crédito y impuesto de sellos, que también hay versiones y hay opiniones que dicen que no se reúnen las características de la ley de coparticipación para que sea un instrumento, porque tienen que estar las dos partes, porque tienen que estar transcritos, tiene que estar aceptado, y no se reúne la característica de transacciones a distancia tampoco. Y en realidad esto lo tienen desde hace mucho tiempo la mitad de las provincias del país.
se hace un escándalo porque lo aplica la ciudad de Buenos Aires, pero Mendoza, Córdoba, Chaco, San Luis, que es una Estado libre asociado, le llamo yo, y Tierra del Fuego, por ejemplo, lo tienen desde hace mucho tiempo, el impuesto de sello sobre las tarjetas de crédito, entre otro tipo de operaciones, y por supuesto, aquellos que nunca son afectados van a ser afectados ahora nuevamente. ¿Quiénes? Los bancos, les suben la tasa del 7 al 8, y la justificación muy política, llamémosle, de aquello que te la dejaron picando y estaba solo frente al arquero, ¿no? Dijeron, señores, lo único que estamos haciendo es igualando la tasa que tiene la provincia de Buenos Aires. No estamos haciendo el equilibrio junto con ellos, equiparándola. No estamos haciendo un desastre nosotros, ni mucho menos, sino que estamos haciendo eso. Independientemente de esto, hay un montón de otro tipo de tasas por servicios. Por ejemplo, cuando vas a escribir un plano, claro, hace mucho que no tenemos ya la costumbre de ver tanta construcción en la ciudad de Buenos Aires después de la cuarentena que hemos tenido. Cuando vas a inscribir un plano, presentar un plano, tenés que pagar un montón de tasas. Bueno, esas tasas también las aumentan. Están terminando lo que no te cobran por un lado, te lo están cobrando por el otro lado. Y es un pequeño aumento, pero en la sumatoria, bueno, tratan de compensar lo que le sacaron. 65.000 millones de pesos por lo menos hay que compensar, con claro, lo cual, por un ladito, por el otro, nos van a sacar a los que trabajamos en la ciudad de Buenos Aires 65.000 pesos de poder adquisitivo, 65.000 millones de pesos de poder adquisitivo. Exactamente. Va a ser una aspiradora de un monto y una suma importante. ¿Sí? Señor, hasta acá me dijeron que me van a sacar plata porque si gano más en un trabajo. Me acaban de decir que me van a sacar plata si tengo algo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted qué me va a decir de los combustibles? ¿También me van a sacar plata por ahí? También van a sacar plata por ahí, porque de hecho, digamos, era ya un aumento que estaba previsto, pero bueno, lo fueron postergando, por decreto se postergó, en teoría, digamos, el aumento respecto del impuesto a los combustibles líquidos, respecto del impuesto sobre el dióxido de carbono, tendría que haber salido el 1 de diciembre, pero bueno, finalmente se va a tratar mañana, se va a actualizar mañana, y ahí, bueno, las empresas, o las petroleras principalmente, consideran que la suba va a ser de un 3%, que ya tienen los precios atrasados entre un 7 y un 10, pero que igualmente van a esperar a ver qué postura toma YPF, que, digamos, abarca el 50% del mercado. Con lo cual, básicamente dependemos de YPF para saber si vamos a pagar más combustible o no. Bien, bueno, vamos a terminar cayendo. Jorge, decreto 986, ¿qué pasó? El decreto 986 lo que hace es regularizar una situación que es la siguiente. Tanto el presidente del Banco Central como el administrador de la AFIP son designados por un periodo mínimo de 4 años. Bueno, el año pasado, hace un año, a Mercedes Marcó de Pon la designaron por un año. ¿Por qué? Porque estaba completando lo que había sido el periodo Abad Cuccioli. Entonces, completado ese periodo, ahora la designan por 4 años. Por el término completo. Por el término completo como corresponde. O sea, regularizaron una situación, parece raro que te dicen, ¿cómo la van a designar si ya está? No, lo que está es regularizando una situación irregular de acuerdo a la normativa legal, y que creo que está bien, porque un administrador no tiene, en teoría, no en esto que estamos viviendo, debería exceder un gobierno, porque es técnico el cargo. Claro. Porque es técnico el cargo. Entonces debería. Y además, el Banco Central pasa por el Congreso, la AFIP no, porque es decisión directa del ministro de Economía y el presidente de la Nación. Exactamente. Yo creo que lo novedoso acá, y no sé, Claudio,
por ahí vos también tenías alguna info, era que se rumoreaba que no le iban a renovar el cargo a Marco Del Pont. Hay un embate del kirchnerismo por quedarse con la FIP, porque en realidad ellos vienen con el famoso proyecto de dividir la FIP en una FIP que volvería a ser la vieja DGI para las empresas chicas y la FIP sería solo para grandes empresas, que en el fondo también estaría trabajando en consonancia con la UIF. ¿Por qué? Pues presupone el kirchnerismo que toda empresa grande es una delincuente, de dueños delincuentes. Entonces tiene que tener un régimen diferente de trabajo de investigación distinto al que es para una pyme. Esta visión no capilariza dentro de la Casa Rosada. No lo ven así. Pero sí hay que reconocer que este fin de semana, el viernes, se publicó un reordenamiento interno dentro de la FIP con distintos tipos de designación. En realidad, habría que ver quién ganó y quién perdió en ese tipo de reparto de poder. Ganó el Instituto Patria y la Cámpora. Ah, sí, nuevamente. Sí. Ahí toqué. Sí. Los cargos intermedios, y este es un tema que son todos casi funcionarios de la FIP. Hay pocos que tienen los cargos más importantes, que son de afuera, llamémosle, que no son de la casa. Pero una cosa es estar en cargos técnicos y otra cosa es estar en cargos operativos. Son formaciones totalmente distintas. Los dos son funcionarios, pero una cosa es pasarte la vida haciendo dictámenes y análisis, y otra cosa es estar a cargo de una agencia o el área de fiscalización o recaudación o judicial de una agencia, donde estás en la trinchera. Del otro lado estás en una oficina en el centro, tranquilo, tomando café y con expedientes que te piden para ayer el dictamen. Son cosas diferentes. Entonces, cuando vos los cambiás de lugar, vos lo estás rotando, vos ponés gente que no sabe trabajar, no tiene experiencia en eso, o no tiene la suficiente experiencia en eso, pero es mía, y corro a otro, bueno, es así. Y la otra o sea, cosa, vos lo que notás que hubo, en los cambios que hubo el fin de semana, sacaron técnicos y colocaron políticos propios de la Cámpora y del kirchnerismo. Y técnicos que no tienen la capacidad o la preparación, no sé la capacidad, la experiencia de vida para determinados cargos, que están cubriéndolos. Entonces, te empiezan a poner palos en la rueda porque no saben para dónde correr y tienen que definir ellos. Y ellos tienen que bajar línea y no saben, porque nunca estuvieron ahí. Vos podés ser un buen mecánico, pero un jefe de servicio, no, sos un desastre como jefe de servicio, porque no tenés manejo con la gente, un montón de cosas, pero esto es así. Y ya ocurrió varias veces. La FIP junto con la ANSES y junto con el PAMI son reductos copados directamente, cajas que son de la Cámpora y de llamarle el Instituto Patria, ¿no? Ahí están puestos gente de ellos, derecho viejo. ¿Qué podemos decir? El funcionamiento, ¿no? ¿Cómo, sí. perdón? Que altere el funcionamiento del organismo, ¿no? Claro. Porque ¿qué podemos decir de la resolución 4878? De la 4878 y la 4879 son dos resoluciones que se publicaron ayer en el boletín oficial. Y son resoluciones que modifican resoluciones anteriores relacionadas con el régimen de información de los titulares de participaciones, acciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, fondos comunes de inversión, etc. Tenés que identificar a la última persona humana, aunque haya sociedades en el medio, la obligación de este régimen de información es la última persona humana. Incluyen los fideicomisos ahora, con la otra resolución, quiénes son los beneficiarios finales. Recordemos que esto fue un avance que empezó Nielsen en la Inspección General de Justicia con una resolución 7 allá por la época de Néstor Kirchner,
que revolucionó todo. ¿Por qué? Porque empezó a exigir quién es la última persona humana que está detrás de esta cantidad de acciones. Hizo desaparecer las famosas sociedades offshore uruguayas, porque aunque estuviera el accionista sea una sociedad offshore uruguaya, la Inspección General de Justicia te decía, no es válido, dígame quién es el dueño de esa offshore uruguaya. Acá están haciendo para el mismo lado, No, ¿y por incluyendo... qué eso se puede hacer con Uruguay, pero no con Delaware, por ejemplo? Y porque podés meterte con cusquitos, pero con perro grande no vas a hacer lo mismo. Es así el tema. Vos podés hacerlo, claro, pero Islas Man viene como United Kingdom, no viene como Claro. Islas Man. Entonces con United Kingdom no te vas a meter tampoco. Así que esos son así. ¿Y cómo Incluyen, actúa el organismo cuando vos decís tengo una sociedad en Delaware o en la isla de Man o en algún otro lugar? Depende de la época, te pedía información accesoria, cuándo está presentada, quién es, dónde está el domicilio, quién es el administrador de la sociedad y todo el resto, llegaban ahí. No llegaban a donde está llegando esta resolución, porque no solo es de sociedades, asociaciones, fundaciones de acá, sino del exterior. Pero ahorita, ¿va a llegar a tocar lo que está en Delaware o lo que está en Man o en No, algún vos otro tenés que lugar? informar, no es que ellos llegan, vos tenés que informar. Si vos A no vos. informás, claro, esto es un régimen de información. Los dos son regímenes de información, uno de los 60 o 65, no me acuerdo cuántos son hoy, pero uno de los 60 regímenes de información que hay, que lo que hicieron es ampliarlo, entran los de afuera también. Los contadores con la planificación fiscal lo van a informar. Claro, este es el grave problema, porque te ponen un régimen de información. A ver, yo tengo una empresa en Delaware que trabaja en la República Argentina. Yo no voy, si lo puse en Delaware es por algo es. Entonces, por más que me creen un régimen de información, no lo informo. Claro, claro. Tenés un trust allá y se acabó. Y no te dicen más que trust allá. O no lo informás. Claro. Desconocés. No tenés acceso a eso vos. Si quieren que lo pregunten ellos, pero vos no tenés acceso a eso. Ahora, no genera sanciones cuando uno responde, mirá, no tengo acceso a eso. Bueno, te pueden hacer un sumario por incumplimiento del régimen de información, pero ojo, los regímenes de información tienen sus limitaciones, porque vos informás lo que tenés acceso. Si vos demostrás que no tenés acceso, no tenés acceso. Que te paguen un viaje a Delaware, entonces vas y preguntás, pero vos no te lo vas a pagar para informarle a la FIP, ¿me entendés? Este es uno de los graves problemas que tienen nuestros primos hermanos contadores en este tema tributario. Ellos se tienen que basar en lo que le dice el contribuyente y les ofrece el contribuyente. Claro. Por supuesto que si hay algún problema, el contribuyente dice, los impuestos los lleva el contador. ¿No sentís un olor de que puede haber un incremento en el régimen sancionatorio de esto? ¿No me parece que sea gente que te acepte que vos digas, no, la verdad es que no tengo acceso a la información? Escúchame, yo te respondo de una forma muy simple. En los primeros 5 años de Néstor Kirchner hubo 2 reformas a la ley 11.683. Lo que hicieron esas 2 reformas fue duplicar la cantidad de tipos de ilícitos que había. Las sanciones que vos decís. Desde el artículo 38 al 38 bis, 39, 39 bis, 40, 40 bis, 45, 45 bis, 46, 46 bis, así hicieron todo. Duplicaron la cantidad y empezaron a hacer agravantes, como en el 39, que es regímenes de información, en especial cuando son empresas que tienen relación con el exterior, no que tengan titulares del exterior, sino que tengan relación. Todo por precio de transferencia, era la justificación que decían, pero en realidad es para averiguar quién es el que está detrás del tema realmente y quién es el titular de las acciones para poder alcanzar a la persona.
Esto es muy común en Europa, ¿eh? En Europa hace mucho que ocurre. ¿Y sirvió lo que hizo Néstor? No, Ah, no. Se blanqueó un poquito lo necesario e indispensable y el resto no. Y el resto no, porque siempre le encontrás una vuelta de un fideicomiso descolgado en otro lado que forma parte de esto y que, bueno, lo que sí sirve esto es para cruzar información, algo que voy a citar a un amigo de Guillermo, el algoritmo, que siempre lo menciona, lo maneja él. El algoritmo con esta información te cruza con bienes personales a ver si vos lo declaraste o no lo declaraste de forma automática. ¿Entendés? Te va buscando cuáles son las, y después te vienen las inspecciones, las fiscalizaciones electrónicas que salen en forma casi, diríamos, en automático por el sistema. Como ahora están saliendo una cantidad enorme de fiscalizaciones electrónicas porque consideran que está subvaluado los bienes que tenés en el exterior. ¿sigue Claro, eso? ¿Sigue eso? sí, cada vez más. ¿Por qué? Porque es automático y porque ellos lo toman a valor dólar, aunque sean pesos uruguayos, pesos chilenos o brasileros, Reales. reales brasileros, ¿me entendés? Ellos se lo toman todo a valor dólar. Entonces, cuando toman a valor dólar, las diferencias existen entre devaluación de nuestra moneda con el dólar, con el peso chileno, con el peso uruguayo, hay diferencia. Y como te lo toman al dólar y lo que tenés que pagar no es tanto, porque no son cifras extraordinarias, son cifras, llamémosle, de 50.000 pesos para abajo, esperás que venga el 2 de enero y te metes en un plan de facilidad de pago y se acabó. Y termina a otra cosa. El problema de eso es si te vienen después del 19, que es lo que se está ajustando ahora, te van para atrás y te hacen lo mismo en el 18, te hacen lo mismo en el 17, entonces vas a decir, basta. Tengo que traer evaluaciones de afuera, valor fiscal de afuera y ver qué es lo que declaré. Es todo un lío, pero lo tenés que defender porque si no, sonaste, ¿no? Guillermo, ¿algo para agregar? No, de hecho, lo único que agregaría es que bueno, esta cuestión viene, digamos, muy de la mano con, digamos, una línea política que es la cuestión, digamos, de acceder a información de los contribuyentes que al parecer, digamos, permanecía oculta. O la otra es la RG 4838, que bueno, ahora Jorge va a hablar un poquito, digamos, del informe que elevó el FAPSE en relación a esta resolución general. Pero bueno, es un poco, digamos, la tendencia, ¿no? Lo que vos mencionabas, Claudio, antes, digamos, que todos son evasores. Entonces, tratemos de ver bien dónde está ese dinero, esa gran cantidad de dinero de los argentinos que no está declarado. Qué peligroso que es eso de que todos somos evasores y tenemos que demostrar lo contrario. Exacto. Jorge, ¿qué fue esta nota de la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas? Lo comentamos la vez pasada y lo comentamos en el Colegio Público de Abogados, que se viralizó nuevamente esto, junto con Teresa Gómez. Hicimos una conferencia que está dando vueltas nuevamente. ¿Por qué? Porque la Federación de Consejos Profesionales empezó bajo línea, se presentó con una nota ante la administradora pidiéndole una audiencia y en la audiencia le acompañaron un informe voluminoso, muy fundado, de cómo estaba afectando esta resolución general que te dice que tenés que vos entregar la planificación fiscal y el contribuyente también lo tiene que hacer, no solo vos, sino el contribuyente. A lo mejor lo hace el contribuyente y no lo haces vos, o lo haces vos y no lo hace el contribuyente, pero obliga a todos a entregar la planificación fiscal que hiciste para pagar menos, para beneficiarte. Partamos de la base que es lícito pagar menos en lugar de pagar más si vos podés, si no cometés ningún delito. Eso no es ningún pecado y tampoco es ningún ilícito. ¿Qué es lo que hizo la Federación? De nuevo
lo que hizo fue darle coordinadamente a las 24 jurisdicciones, consejos profesionales de ciencias económicas, la norma, o sea, la data, para que presenten una nota, la presentaron la nota y están esperando judicializarla, porque lo que quieren es la derogación de esta nota. ¿Por qué? Porque, y esto lo dijo y lo expresamos muy bien en la conferencia, se está violando el secreto profesional, porque te estás obligando a dar datos que son de tu cliente. Y a tu cliente, la misma norma le dice que el cliente puede autorizar al profesional a que dé autorización que está bajo secreto profesional, pero en la página web de la FIP lo autoriza, que no es un medio fehaciente, como es, por ejemplo, la ley que rige a los abogados, y el problema de los contadores es que no tienen un régimen como el de los abogados. Es mucho más permeable que el nuestro. Son normas técnicas, no leyes, las que les establecen el secreto profesional, y son mucho más vulnerables en esta situación que los abogados. ¿Por qué? Por el régimen que tienen, el régimen legal de la profesión. Entonces, hablo de contadores, no, hablo de profesionales en ciencias económicas, porque esto es para los economistas licenciados en administración de empresas y los contadores, es para todos. Conclusión, por primera vez, y aplaudo esto, porque he insistido desde hace muchísimos años, judicialicen las cosas en vez de estar negociando. Pero a mí lo que me sorprendió del comunicado de la Federación es que en realidad no mandaron una nota, sino 24 notas. Cada una de los colegios mandó una nota y si llega a ser rechazado, va a haber presentaciones judiciales en los 24 distritos. Claro, claro. ¿Qué fue esto? ¿Una maniobra para de forum, de shopping forum? ¿O fue algún tipo de medida atomizada o que no hubo consenso en cómo atacar? No, es falta de personería. No hay una personería nacional que unifique a todos los contadores de todo el país. Como tampoco entre los abogados hay una entidad que unifique a todos los abogados de todo el país. Entonces tiene que actuar cada uno en su jurisdicción, porque son los que tienen el control de la matrícula para ejercer la profesión en Mendoza, en Misiones, en Jujuy o donde sea. Por eso son 24. Y van a ser 24 en juzgados federales. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque normalmente son muy distintos cuando estás en un juez federal que lo ves tomando el café en el mismo café donde vos estás, que sos presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa localidad, que a aquel que no los conoce, como puede ser, qué sé yo, ciudades grandes como Córdoba o... En unos cuantos juzgados le va a entrar la bala a la FIP. Sí, más de uno seguro, segurísimo. Y bueno, es la forma como tenés que empezar a poner límites. Y los límites acá es judicializarlo. Desgraciadamente, mientras tengamos una estructura judicial lógica. Ahora, no puede esperar, no le conviene al gobierno o a la FIP que se judicialice, así después junta todos los reclamos en una sola causa y ahí con un juez amigo dictamina. No, porque no creo que se declaren incompetentes los jueces federales. Para eso tendría que ser una acción de clase, una class action. Y claro. Y acá no tenemos no tenemos una jurisprudencia muy nutrida sobre las class action. De hecho, aparte una class action partiendo del Estado. Por un accionar del Estado, sí. Aparte es... No, hablo de la class action. Cuando el Estado se encuentre que tiene 24 tipos que le están tirando penales, va a tratar de ver cómo hace que en un juzgado amigo unificar todas las causas. Sí, va a decir que el domicilio de ellos es acá, enfrente de la Plaza Mayo. Entonces va a tratar de juntar acá donde es dominable. Entonces, digo, ahí va a haber una interesante pelea judicial en el medio para la defensa que hagan los juzgados federales de sí del mismos interior.
y la del interior, cada uno en su lugar, y los intentos de la AFIP para poder tratar de unificar todo en un lugar amigable. El tema que lo han encarado muy bien, porque es el secreto fiscal, y el secreto fiscal es de cada profesional, no es general. Entonces, el vulnerable es el contador de Jujuy, el contador de Corrientes, el contador de Córdoba, no es el consejo profesional. Es el secreto profesional del profesional. Entonces, ese es un elemento de territorialidad muy fuerte para no delegar la competencia que pueda llegar a tener un juez federal de Jujuy o un juez federal de Catamarca, ¿no? Pero van a judicializar, están judicializando en todo el país esto. ¿Por qué? Porque no lo suspenden. Ojo que vence el 31 de enero esto. No es que vence ahora. Vence el 31 de enero, pero como fueron, no le dieron bolilla, no la suspendieron, los atendieron no muy bien. Están jugando con el almanaque, Jorge, para poder llegar al 31, que entre feria judicial y en el medio, ¿viste? Vemos qué pasa. Así que... Vamos a hablar un poquitito del Censo Nacional Económico. ¿Qué hubo ahí? Una serie de ruidos, certificados y cosas por el estilo. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ya estuvimos hablando en el programa, digamos, del aumento de impuestos. Ahora estamos hablando, digamos, del aumento de caudal de información, ¿no? Requerido por el Estado, ¿no? En este caso, esta cuestión del censo económico es una comunicación del Banco Central, la B 12100, que salió publicada el 4 de diciembre, la cual establece, digamos, la obligación de cumplir con este censo, ¿no? Caso contrario, no vas a poder operar en las entidades bancarias, ni vas a poder realizar determinados trámites. A ver, ¿esto qué quiere decir? Para hacer una aclaración y para que no entremos todos en pánico. Lo que ya está hecho no es que se te va a caer, se te va a venir para atrás, digamos. No vas a poder iniciar trámites nuevos, ni, digamos, por ejemplo, digamos, en el caso de una caja de seguridad, abrir una caja de seguridad nueva si vos no cumpliste con este censo. Ahora, para. ¿Y a quién le cabe el Censo Nacional Económico primero? ¿A bueno, todos? A ver, establecieron un calendario, ¿no? O sea, a partir del 1 de abril del 2021 para las personas jurídicas, a partir del 1 de mayo 2021 para las personas humanas, responsables inscriptas, y para el 1 de julio del 2021 para las personas humanas monotributistas. En conclusión, contribuyentes, básicamente. O sea, yo básicamente soy un monotributista. ¿Tengo que hacer qué con el Centro Nacional Económico? ¿Me tienen que venir a atender o tengo que ir yo? Si tenés que cumplir con este censo, si vos, digamos, con posterioridad y hasta el 28 de febrero del 2022, que es la fecha límite donde los bancos te pueden exigir el cumplimiento de este censo, te va a entorpecer o limitar la apertura de cuentas de depósitos y de cualquier otra que implique captación de fondos, el otorgamiento de créditos y sus respectivas renovaciones, la apertura de créditos documentarios, la apertura de cuentas para valores en custodia, el otorgamiento de fianzas y préstamos de valores y, bueno, como mencioné, el alquiler de cajas de seguridad. Pero perfecto. Ahora, ¿yo cómo respondo al Censo Nacional Económico? ¿Me van a venir a golpear la puerta o yo tengo que ir a algún lado a llenar algún formulario por internet? Entiendo que te lo van a mandar por internet. Si yo mal no recuerdo, creo que mi suegro me comentó que ya le habían mandado por mail el censo económico. O sea, digamos, para cumplirlo, ¿no? Se me hace, digamos, que las entidades bancarias, como son las obligadas a exigir este cumplimiento del censo, digamos, a sus clientes le van a empezar a mandar el censo, que exige, bueno, en este caso el INDEC, ¿no? Y advirtiéndole que en caso de que no cumplan con este censo, no van a poder realizar estas operaciones que mencioné, ¿no? Lo cual para los bancos es una carga pública, por lo cual para ellos es obligatorio, ¿no? Si no, ya te das cuenta cuando te aumentaron los servicios, no sé si llegó la carta de sus respectivos bancos, me llegó el otro día y cualquier cuenta, después estuve viendo la página del Banco Central, cualquier cuenta te cuesta piso, 2.000 pesos por mes. Pisos, para operaciones cero. Entonces, ¿cuál es el gran ganador de todo esto? La FinTech. Claro, exactamente. Que como me dijo alguien en la radio, creo que fue,
no te permite, la FIP, de hecho, lo único que no pueden hacer es emitir BEPS. Claro. Después el resto, no habría ningún problema. Sí. Jóvenes, ¿algo más del Censo Nacional Económico? Que creo No. que desde ahora ya podés cumplirlo, no tenés que esperar. La fecha es de Y vencimiento. yo recomendaría a la La gente, fecha, aprovechen yo enero, recomendaría a la gente, fija, habla con tu contador y yo recomendaría a los contadores, sé que estás cargado de laburo, pero hacete un tiempito para mandarle a tus clientes diciéndole, mirá que tenés que contestar esto, Claro. para sacárselo de encima lo antes posible. Sí, sí. Ese ideal, ¿no? Último día, digo que están muy cargados los contadores porque estamos en los últimos días de moratoria, ¿no, Guillermo? Exactamente. De hecho, hoy es el último día. Ya se anunciaron fallas en el sistema. Desde ayer lo están anunciando. Fallas en el sistema web de AFIP para completar, digamos. Qué raro. Qué raro, ¿no? Es la sobrecarga, es la sobrecarga. A ver, hay que Es la entenderlo, cantidad de hay que gente que entenderlo quiere también a abrir. la FIP esto. La FIP no es Google. O sea, no tiene los caños de Google. Puede tener muy buenos sistemas, pero no tiene los caños de Google. Y lo cierto es que los contadores no están 5 minutos adentro de la FIP operando. Son personas que están horas y horas y horas cargando documentos, cargando formularios, un montón de material. Y son muchos contadores para mucha gente, con lo cual, ¿qué terminan haciendo? Saturando el caño. El problema no son ni los contadores ni los clientes, sino el caño que tiene la FIP. Lo que hay que revisar es rápidamente los caños de la FIP. Los servidores, claramente. Claro, los servidores y los caños vos vas a tener que contratar. Lo que era muy bueno en la época de Abad, en que era muy moderno, hoy se está quedando viejo. Más cuando estamos hablando durante todo el programa de que exigen cada vez más que presente más información vos como contador. Claro. Si somos cada vez más contadores, somos cada vez más contribuyentes, somos cada vez más informes que tenemos que presentar y el caño sigue siendo el mismo, la conclusión es obvia. Eso es así. Lo saturan ellos mismos, ¿no? Claro, entonces no tenés un problema básico de infraestructura por demanda propia del organismo. Claro, por O sea, demanda propia. yo me acuerdo cuando mi amigo Federico Bachero, que era contador, mi querido amigo, simple y sencillamente él se ponía a laburar a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque había mucho menos trabajo. Claro. Hoy, Había la menos verdad, que te tráfico. pones a las 3 de la mañana y la página de la FIP te ronronea también, porque no te trata bien. Entonces hay gente que ya labura de noche para este tipo de cargas. Especialmente los que son del interior del país. Yo recuerdo los alumnos de Neuquén, de Salta, mismo Santa Fe. Y yo empiezo después de cenar, tranquilo, y ahí me quedo porque Porque la además el página caño de ellos es mucho más chiquito. claro, el servidor mío Mucho más es chico. chico y bueno, y se cuelga y a lo mejor estoy en la mitad. En cambio, de esta forma yo ya sé que me voy a quedar hasta las 2, 3 de la mañana, pero tranquilo, voy a poder despacito ir haciendo las cosas que tengo que hacer, que a las 11 de la mañana no puedo hacer absolutamente nada. Es así. Bueno, último día de moratoria y ahora vamos, don Jorge, para que se luzca, jurisprudencia. Tenemos un par de casos, ¿me equivoco? Sí, un par de casos que son interesantes. Uno penal tributario, donde se estaba discutiendo la responsabilidad penal dentro de los directivos del presidente de la sociedad. Fue apelado y en la sala B estableció una serie de parámetros que son, para mí, obvios. El hecho de ser presidente de una sociedad es asumir una responsabilidad personal, patrimonial, administrativa y penal que no podés ignorar. ¿Por qué? Porque sos el representante de la empresa. Entonces, si vos empezás a discutir eso, bueno, acá la sentencia esta del Centro de Nutrición y Estética Sociedad Anónima, de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, le empezó a contar, como decimos nosotros, las costillas. Entonces le dijo, usted desde el inicio de la formación de la sociedad figura como presidente. Figura con la mitad de las acciones, de la titularidad de las acciones son suyas. Cuando hubo que presentar rectificaciones de
el contrato en la Inspección General de Justicia fue con su firma. Cuando hubo que presentar plazos o notas en la AFIP fue con su firma. Usted es la que tiene también acreditada la firma en el banco. Entonces usted no puede evadir, aunque los cheques lo firme otro, usted no puede evadir su responsabilidad como presidente y como supervisor de lo que está haciendo el otro. Además, como presidente le cediste al otro la facultad de que firme el cheque. Si no, firmalo vos, Pachacho. Le diste la chequera, pero la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es tuya. Eso de cederle la chequera es muy utilizado como para decir yo no tuve responsabilidad porque no tenía el manejo del dinero. No, no me interesa si tenía o no el manejo del dinero, usted es responsable primario. La responsabilidad penal la tiene de acá a Japón. Así que, bueno. Y el otro es un tema también interesante porque están aplicando nuevamente el ajuste por inflación. Y este es un caso medio nuevo, es desde del 9 de diciembre, Sala 2, contencioso administrativo, Banco Francés contra AFIP, sobre confiscatoriedad. Guillermo, ¿lo seguís vos? Porque es un tema que nos trataba. No, lo interesante de este fallo, y bueno, viene un poco, digamos, en el orden del temario, arrancamos, digamos, con ganancias, inflación, cerramos también con ganancias de inflación, distintas categorías, porque esto, digamos, es el BBA Banco Francés, así que estamos hablando, digamos, de tercera categoría, porque también estamos hablando de ajuste por inflación. Y por ahí lo relevante es que del periodo, ¿no, Jorge? Digamos, estamos hablando ya del año 2016. Sí. Generalmente, digamos, la aplicación del ajuste por inflación se ceñía, digamos, al periodo que se había resuelto en Candy, que era 2002, y ahora ya estamos hablando de que la justicia está admitiendo el ajuste por inflación en periodos, digamos, como el año 2016, muy próximos, ¿no? Con lo cual, a ver, a mí particularmente lo que me parece es que judicializar ya la no aplicación, o sea, la negación por parte de AFIP de no permitir a los contribuyentes aplicar el ajuste por inflación ya se torna un dispendio jurisdiccional innecesario, ¿no? Que bueno, me parece que en algún momento la Corte lo va a tener que resolver también. Sí, el problema es que la AFIP lo va a seguir discutiendo de acá a que termine el mundo, porque la recaudación, ¿no? La caja. Fíjate las cifras que vos las tenés ahí, cuánto daba a pagar sin ajuste por inflación y cuánto daba a pagar con ajuste por inflación. Claro, sin aplicar. Ahí. Recordémosle para los jóvenes que sin ajuste de inflación, vos lo que tenés es un nominal más alto y pagás más. Con ajuste de inflación, el nominal baja, porque pasa a ser no nominal sino técnico, y el valor técnico genera una recaudación mucho menor. De ahí que el gobierno es socio de la inflación que dice combatir. Exactamente. Claro. En uno te daría 2.157 millones y en otro te da 737 millones. Si aplicás el ajuste por inflación, ¿qué te parece? Claro, entonces, una tasa efectiva de 102.76, cuando estamos hablando de una tasa de ganancias del 35%. Fíjate la diferencia que hay. Así que la tasa efectiva es esta. El tema es judicializarlo. Nuevamente, vamos a terminar en el país judicializando todo, pero es la única forma como podemos defendernos. Es que es un país que ya no construye consensos, entonces hay que construir árbitros del disenso, de ahí que el verdadero control político del país va a pasar porque controle la política. Claro. Antes vos controlabas el país con más diputados o menos diputados, con más senadores o menos senadores. Vos controlabas el país a través de una mesa de negociación y un pacto. Ahora directamente lo que tenés es un pacto que no podés cerrar, un congreso con gente que te hace panquequeadas, y por último, un poder judicial que tenés que buscarlo adicto para que dicte a tu favor siempre. La carta de Cristina Fernández del otro día es justamente una demostración de esa demanda. Muy fuerte eso, ¿eh?
Muy fuerte. Fuerte, pero, a ver, yo en muchas cosas defiendo a Cristina, es una política de raza, y Romina lo que hizo fue marcar su agenda 2021. Y un político de raza marca su agenda. Te guste o no te guste, vos podés estar a favor o en contra. Yo no la apoyo a favor. Digo, vos tenés que, como líder, el líder lidera y el líder tiene que marcar hacia dónde vamos. Y dice, vamos hacia allá. Y el líder del oficialismo dijo, el año 2021 vamos contra la Suprema Corte de Justicia, que no implica que se cambie la Suprema Corte de Justicia. Claro. Yo ahí tengo que remitirme en coordenadas mi informe reservado, en donde digo, guarda que muchas veces se actúa como hetero. Se grita en un lugar para poner los huevos en el otro. ¿Qué dice Alberto? Yo no voy en contra de la gente. Entonces, por ejemplo, tengo el informe de la Comisión Berardi. Y por ahí puedo crear un órgano intermedio anterior a la Corte que la vacíe de contenido a la Corte o la circunscriba en una función muy limitada. Solo decir si algo es constitucional o no. En que en realidad la función de la Corte es revisar la constitucionalidad o no de los hechos que están vertidos en un litigio. Y en claro, pero lo que pasa es que en el fondo la Corte también se ha transformado con el paso de los años en un tribunal de decisión de procedimientos, en un tribunal de fijación de agendas. El caso para mí típico es el tema de la descontaminación del río del Riachuelo. Bueno, ahí donde la Corte decide que ellos tienen que poner un cronograma y una exigencia de trabajos a realizar. Eso no tiene que ver nada con la función que le da la Constitución Nacional. Se arbitra en un artículo de la Constitución que dice la defensa del medio ambiente, pero ellos establecen sesiones y vos tenés que rendirle cuenta a la Corte de si haces o no lo que ellos dicen. O sea, sí, la Corte ha desvirtuado su propio funcionamiento. Hay una secretaría de un juzgado penal de Comodoro Pi que se dedica exclusivamente a ese tema. Claro, al saneamiento, a controlar el órgano que hace el saneamiento del Riachuelo. Realmente algo que para la Corte Suprema, como vos decís, no tiene nada que ver, ni nada que hacer. Y dicho está de paso, porque Charutini tiene tiempo para todo, o sea, no duerme, estuve leyendo sobre la posibilidad de separar en cámaras la Corte. Y la verdad que la construcción constitucional que sigue la República Argentina, desde los padres fundadores, Alberdi acá, no da para poder crear una Suprema Corte con más miembros, porque también yo puedo licuarlo poniendo 27 miembros de la Corte, establecer 7 cámaras y mandar a los que no me gustan a 2 cámaras donde decidan sobre, por ejemplo, si los POTUS tienen que medir 20 centímetros o 25. Claro. Claro. Sí, no, en nuestra estructura no está armado así. Pero no si podemos desvirtuar la Constitución, hagámoslo. Señores, ¿algún temita más para hablar? Creo que hemos pasado más de 1 hora de programa con un temario más que nutrido. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces los veo taciturnos, ya quedaron muertos, nuestros oyentes también. Les recuerdo, si quieren participar del concurso que hace la gente de Hammurabi Digital, nos mandan a sinsacofiscal@gmail.com. Ahí nos mandan su nombre, teléfono y número de documento. Con eso vamos a comunicarnos con los ganadores para que le acerquen los libros de Hammurabi Digital. Antes de Navidad tienen todos sus libros en sus casillas de mail. Nos vamos. Señor Guillermo Gert, gracias por esto. Señor Jorge Enrique Haddad, muchísimas gracias. Maxi Lagoro, gracias por toda la parte técnica que has realizado. Claudio Charrutini, el conductor de este programa, se despide junto con los genios que son los que saben de qué se habla en este programa que se llama Sin Saco Fiscal. Mañana, 19 horas, Sin Saco Energía con Fernando Meinter. Y si tenemos audio con Guillermo Carril. El día jueves, Sin Saco Política, con la señora Clara Scagliarini, el señor Pablo Olivera da Silva, y el domingo nos encontramos de vuelta con el señor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Chau, gracias, muy buena jornada.